Buenos días, soy Aurelio Pastor y este es mi comentario semanal para Entre Líneas. La semana pasada sucedieron dos hechos que marcaron la coyuntura política nacional. En primer lugar, la falta de otorgamiento de confianza en el Congreso de la República al gabinete del señor Pedro Cateriano. Y en segundo lugar, el nombramiento y la juramentación del nuevo gabinete a cargo, esta vez, del general en retiro Walter Martos. ¿Cuál es la lectura que tenemos del primer hecho? Bueno, sin lugar a dudas, la falta de habilidad política del señor Cateriano para organizar y llevar a cabo su presentación ante el Parlamento. Cateriano es un tipo de confrontación, sin medias tintas, poco diplomático, generalmente agresivo y muy soberbio. Y no solamente es la opinión pública la que lo percibe así, sino también, como es natural, gran parte del Parlamento y de los parlamentarios. Con esas características, él se presentó ante el nuevo Congreso y dejó de lado algunos elementos importantes y además de manera extraña para un hombre de tanta experiencia política como él. En primer lugar, no midió el escenario al que se enfrentaba. Un Congreso de la República conformado fundamentalmente por personas que tienen muy poca experiencia política. Un Congreso de la República en el cual los integrantes casi no se conocen. Debido a la pandemia han tenido muy poca oportunidad de estar juntos y de establecer lazos de acercamiento personal y político. Además, un Congreso ausente, porque al momento de la sesión la mayoría de los parlamentarios estaban en su casa o en sus regiones porque no podían estar presentes en el hemiciclo. Todos esos elementos son muy importantes a la hora de evaluar la presentación de un gabinete. El premier, en ese momento todavía Cateriano, debió haber previsto que podían presentársele dificultades y que frente a esas dificultades tenía que ir ajustando las conversaciones no solamente con los voceros, sino con los principales parlamentarios, quienes no estaban en el Congreso. Por lo general, le faltó cálculo, le faltó oficio, más aún considerando que el Congreso tiene muy poco oficio y que al no tener oficio el Congreso, era el gabinete el que debía ponerlo. También al revés, si es que el gabinete mostraba poco oficio, era el Congreso el que debió haber puesto la cuota de la experiencia política para no llegar a una situación en que se niegue la confianza a un nuevo gabinete cuando estamos entrando al último año de gobierno y en medio de la peor crisis sanitaria y económica de la historia del Perú. El principal responsable es sin duda Cateriano, por su falta de habilidad, de humildad y de inteligencia, no solamente para conducirse en su relación con los parlamentarios del Congreso, en donde él no tiene ningún representante, sino además por no haber tenido la inteligencia de llevar fundamentalmente los temas más álgidos al debate y presentar una sábana de propuestas como si se tratara de un gabinete que recién está empezando un gobierno de 5 años. Producto de la falta de confianza, tuvo que renunciar el gabinete y el presidente Vizcarra tuvo que nombrar un nuevo gabinete. Consiguió un nuevo premier del propio gabinete que ya no había obtenido la confianza. ¿Se puede? Sí, claro, legalmente se puede. La Constitución permite que todos los ministros puedan permanecer en su sitio, menos el presidente del Consejo de Ministros, quien en todo caso podría haber bajado a ocupar alguna cartera, y eso sí también hubiera estado permitido, pero tenía que cambiarse al premier. Entonces el presidente tuvo que conseguir un nuevo premier y lo consiguió dentro de ese gabinete, porque hoy día resulta muy difícil conseguir un premier que tenga cualidades democráticas, experiencia y prestigio fuera del gabinete y fuera del gobierno. Es muy difícil que alguien quiera aceptar una papa caliente tan complicada, sobre todo considerando las características del propio presidente Vizcarra, que no ayuda a gobernar. Bueno, lo consiguió dentro. Al ministro de Defensa, Walter Martos, lo ascendió y lo convirtió en primer ministro.
algunos cambios muy puntuales en el gabinete, básicamente aquellos ministros que habían llegado con Cateriano, y nuevo gabinete al Congreso. Este nuevo gabinete tiene algunos elementos que nos llaman la atención y que hay que evaluar. En primer lugar, el tema de la ministra de Economía. Creo que no se discute mucho la capacidad de la ministra, que a pesar de ser joven, está avanzando de una manera bastante aceptable. El problema es que la ministra está a puertas de ser interpelada. Interpelada, entre otras cosas, por un asunto familiar. Su padre y su hermano obtuvieron un importante contrato de consultoría en el gobierno, siendo ella ya ministra de Economía. Y habiendo pasado esta designación, además, por el filtro de OCE, que es una institución que controla los contratos y las contrataciones del Estado, y que es una institución que depende directamente de la ministra. Ahí hay un problema. El segundo lugar es haber mantenido al mismo ministro de Educación, porque mucho se señaló que el principal problema del señor Cateriano había sido fundamentalmente el ministro de Educación, que es una persona, el señor Benavides, que está muy cuestionada no solamente por lo que ha significado la inefectividad de la compra de las laptops para los niños del Perú debido a la pandemia, sino porque además ha sido vinculado con algunos intereses personales que han hecho que también tenga pendiente una interpelación que será realizada este jueves 13 de agosto. Ahí tiene dos puntos, digamos, complicados el nuevo gabinete. El tercer punto es el propio Premier, que también está metido en una investigación que tiene que ver con un problema de tráfico supuestamente de gasolina o de diésel al interior del ejército cuando él se encontraba en actividad. Esos puntos son difíciles, uno no entiende por qué, ¿no? O sea, ¿por qué un presidente como Vizcarra, que pudo haber tenido un gabinete más limpio de problemas, decide mantener a 3 y poner a 1 en un cargo que pudiera generarle alguna complicación? Bueno, el siguiente punto es el de la ministra Zazieta. Rosario Zazieta es una excelente persona. Yo guardo para ella la mayor consideración. Creo que es política y que está llamada a hacer un buen trabajo. Pero tiene un pequeño problema. El problema es su enfrentamiento con Johnny Lezcano. Johnny Lezcano es ex parlamentario, es el asesor principal de la bancada de Acción Popular y es el líder de una porción importante de parlamentarios de Acción Popular. Johnny Lezcano tiene una enemistad personal con la señora Zazieta, que viene desde la época en que la acusaron a ella de haber abusado laboralmente hablando de una trabajadora, y ella denunció que esta había sido una manipulación que se había hecho desde el despacho de Lezcano. Luego, cuando Lezcano tuvo un problema también con una periodista en el Congreso, fue Zazieta la primera que ventiló públicamente estos problemas. ¿Cuánto va a afectar ese problema personal a la hora del voto por el nuevo gabinete? Ahí hay un problema. Vamos a ver. Ojalá que el tema personal de la señora Zazieta y el señor Lezcano no termine afectando al nuevo gabinete, sobre todo porque creo que el Congreso debe ya esta vez otorgar la confianza. No hacerlo demostraría una cierta majadería frente a temas trascendentes y a la importancia que tiene en este momento establecer orden en el gobierno, principalmente por la lucha contra la pandemia, para evitar que más peruanos sigan muriendo y siga no habiendo asistencia de salud en los hospitales, etc. Y en segundo lugar, porque es necesario reimpulsar o recuperar la economía nacional. Esos son los grandes objetivos que tiene que tener este gabinete, además de conducirnos a un proceso electoral transparente y confiable de cara al proceso del próximo año, cuando elegiremos nuevo presidente y nuevos congresistas. Bueno, ¿qué va a pasar? El 11 va el nuevo gabinete al Congreso. El señor Martos se ha venido comportando en estos días posteriores a su juramentación de una manera adecuada con el Congreso. Ha tenido frases bastante cordiales, ha tenido una visita importante al presidente del Parlamento, y ahora vamos a ver y esperamos que este cambio de actitud frente a lo que hacía Cateriano genere los votos suficientes para obtener la confianza y para apuntar hacia el cumplimiento de los objetivos urgentes del país. Muchas gracias.